La habitación está en silencio, las luces apagadas, la casa quieta. Todo el mundo duerme, pero tú no puedes. No porque tengas dolor físico, no porque haya ruido afuera, sino porque dentro de tu cabeza acaba de comenzar una sesión que nadie convocó y tú eres el único que no puede salir. Aparece una conversación de hace 3 años, una decisión que tomaste y que todavía no te perdonas, una palabra que dijiste o que no dijiste a tiempo. Y ahí estás, con los ojos cerrados, el cuerpo agotado después de un día largo, pero la mente completamente despierta, sentada en el banquillo de un tribunal que nunca cierra. Un tribunal sin abogado defensor, sin derecho a réplica, solo acusaciones. ¿Suena familiar? Si está viendo ese vídeo, probablemente ya llevas demasiadas noches así. Noches donde el cansancio está, pero el descanso no llega. Porque descansar no depende solo del cuerpo, depende de algo que pocos hablan abiertamente. La capacidad de soltar lo que ya no puedes cambiar. Y eso es exactamente lo que el estoicismo lleva más de 2000 años intentando enseñarnos. Hoy vamos a hablar de 6 lecciones prácticas, profundas y honestas, que los filósofos estoicos dejaron como herramienta para exactamente este momento, ese instante de la noche en que el pasado vuelve sin ser invitado. No te voy a prometer que después de ese vídeo vas a dormir con un niño. Lo que sí te puedo decir es esto. Cuando termines de ver esto, vas a entender por qué tu mente hace lo que hace y vas a tener algo concreto para responderle. Porque el problema no es que recuerdes. El problema es cómo tu mente juzga lo que recuerda. Y eso se puede trabajar. Quédate, esto es para ti. Capítulo 1. El juicio del pasado y la noche. Quiero que pienses en algo por un momento. Durante el día, ¿cuántas veces pensaste en ese error que cometiste hace años? Probablemente poco. Tenías reuniones, tenías tareas, tenías el teléfono, tenías conversaciones, tenías ruido. El mundo exterior funciona como una cortina que mantiene cerrada una puerta que, en el fondo, sabes que existe. Pero llega la noche y la cortina cae. No hay notificaciones, no hay nadie que te necesite, no hay siguiente tarea en la lista. Solo tú, el techo y una mente que finalmente tiene espacio para hacer lo que lleva todo el día queriendo hacer. Juzgarte. Esto no es casualidad. Y tampoco es una señal de que algo está mal contigo. Es neurología básica, mezclada con algo que los estoicos entendieron mucho antes de que existiera la ciencia para explicarlo. Durante el día, tu cerebro opera en modo reactivo. Responde a estímulos, toma decisiones, procesa información externa. No tiene tiempo para mirar hacia adentro porque el afuera lo mantiene ocupado. Pero cuando ese flujo de estímulos se corta, el cerebro no simplemente se apaga. Al contrario, cambia de dirección. Como un río que encuentra una presa, el pensamiento no se detiene. Busca otro cauce, y ese cauce casi siempre es el pasado. Los recuerdos sin resolver, las conversaciones inconclusas, las decisiones que todavía cargan culpa. Todo eso estaba esperando su turno. Y la noche es el turno de ellos. Ahora bien, aquí es donde entra el estoicismo con algo que, la primera vez que lo lees, puede sonar duro, casi cruel, pero que con el tiempo se convierte en la herramienta más liberadora que existe. Marco Aurelio, uno de los emperadores más poderosos de la historia y al mismo tiempo uno de los hombres más atormentados internamente, escribió algo en sus meditaciones que lleva siglos esperando llegar a ti en el momento correcto. Él decía que no son los hechos los que nos perturban,
son los juicios que hacemos sobre esos hechos. Piénsalo así. Hace 5 años dijiste algo que lastimó a alguien que amabas. Eso ocurrió. Es un hecho. Está en el pasado, inmóvil, sin posibilidad de cambiar. Pero lo que te quita el sueño esta noche no es ese momento. Es la sentencia que llevas repitiendo desde entonces. Fui un egoísta. No debí haberlo hecho. Esa persona nunca me va a perdonar. Yo no merezco estar tranquilo. ¿Ves la diferencia? El hecho ocurrió una vez. El juicio lo estás ejecutando cada noche, una y otra vez, como si cada repetición fuera a cambiar el veredicto. No lo cambia, solo te cobra el precio de nuevo. Los estoicos tenían un nombre para esta trampa mental, aunque no siempre usaban términos técnicos. La llamaban fantasia, la impresión que la mente crea sobre la realidad. Y su gran descubrimiento fue este. La impresión no es la realidad. Es solo una interpretación y las interpretaciones se pueden cuestionar. Epicteto, que pasó gran parte de su vida como esclavo y aún así se convirtió en uno de los filósofos más lúcidos de su época, enseñaba que el primer paso hacia la libertad interior no es cambiar lo que te rodea. Es aprender a separar lo que pasó de lo que decides pensar sobre lo que pasó. Eso puede sonar sencillo, dicho así, pero para alguien que lleva años acostándose con el mismo peso encima, es una revolución. Porque implica algo que nadie nos enseña formalmente, que tienes más poder sobre tus pensamientos nocturnos del que crees. No poder para borrarlos, ojo, sino poder para no obedecerlos automáticamente. Cuando a las 2 de la mañana tu mente te dice, eres culpable, el estoicismo no te pide que respondas, no, soy inocente. Te pide algo más honesto y más profundo. Te pide que preguntes, ¿este juicio es útil ahora mismo? ¿Cambiar algo con este pensamiento a esta hora es posible? Y si la respuesta es no, que casi siempre lo es, entonces el pensamiento no merece el trono que le estás dando. Esto no es negación, no es fingir que el pasado no duele, es reconocer que un tribunal que sesiona a las 2 de la mañana sin pruebas nuevas, sin testigos y con un juez agotado, no tiene autoridad real sobre tu vida. La noche no es el momento del juicio. La noche es el momento del descanso. Y aprender a hacer esa distinción, esa simple pero radical distinción, es el comienzo de todo lo que vamos a ver hoy. Si esto que estás escuchando y estás resonando contigo, te pido algo pequeño. Deja un comentario con una sola palabra que describa cómo llega a tu mente cuando intentas dormir. Una sola palabra. Eso ya me dice mucho sobre ti y ya te puede decir mucho sobre lo que necesitas trabajar. Vamos al capítulo 2. Capítulo 2. La dicotomía del control en la cama. Hay una pregunta que quiero hacerte, que quiero que la respondas con honestidad, no conmigo, sino contigo mismo. Esta noche, cuando tu mente empieza a moverse hacia este recuerdo que tanto pesa, ¿puedes cambiarlo? No transformarlo en metáfora, no resignificarlo todavía, solo cambiarlo, volver atrás, modificar lo que ocurrió, borrar la escena. La respuesta es no, y en el fondo, ya lo sabes. Entonces aquí viene la pregunta que los estoicos llevan siglos haciendo, y que muy pocos se atreven a responder con toda su implicación. Si no puedes cambiarlo, ¿por qué le estás entregando lo único que sí tienes?
Porque lo que sí tienes, lo único que nadie puede quitarte esta noche, es tu energía mental, tu atención, tu descanso. Y estás gastándolo en algo que ya cerró su ciclo. Uno de los conceptos más poderosos que el estoicismo nos dejó se llama la dicotomía del control. Epicteto lo planteó de una forma tan directa que casi duele leerlo la primera vez. Él decía que en este mundo hay dos tipos de cosas, las que dependen de nosotros y las que no dependen de nosotros. Las que dependen de nosotros son pocas, pero absolutas. Nuestras decisiones, nuestra actitud, cómo respondemos a lo que nos ocurre. Las que no dependen de nosotros son todo lo demás. El clima, la opinión de los otros, el cuerpo que envejece y sí, también el pasado. Todo el pasado, sin excepción. Pero aquí viene algo que muchos pocos canales de estoicismo te van a decir con esta claridad. La dicotomía del control no es una idea para leer de día, subrayar en un libro y olvidar a la noche. Es una herramienta de emergencia. Está diseñada exactamente para el momento en que estás acostado, mirando el techo. Y tu mente empieza a tirar de un hilo que no lleva a ningún lado. Imagina que tu mente es un empleado muy dedicado, pero con un defecto grave. No sabe cuándo termina su turno. Sigue trabajando aunque la oficina esté cerrada, aunque no haya clientes, aunque no haya nada productivo que hacer. Solo sigue moviendo papeles de un lado al otro, revisando errores de proyectos que ya terminaron, buscando soluciones para problemas que ya no tienen solución posible. Eso es lo que pasa cuando te acuestas y empiezas a rumiar el pasado. Tu mente está trabajando horas extra en un expediente cerrado, y la dicotomía del control es la única herramienta que puede decirle, con autoridad y sin culpa, que ese expediente ya no está en su jurisdicción. Quiero darte un ejemplo concreto, uno que probablemente vas a reconocer. Imagina que hace años tuviste un conflicto con alguien importante para ti, un familiar, un socio. Algo se dijo, algo se rompió. Y aunque el tiempo pasó, esta conversación todavía vive en ti. De noche aparece y tu mente empieza a ensayar versiones alternativas. Si hubiera dicho esto en lugar de aquello, si hubiera esperado un momento más, si hubiera sido más paciente, más sabio, más... Ese ejercicio mental tiene un nombre en psicología moderna, pensamiento contrafáctico, y aunque suena técnico, la experiencia la conoces de sobra. Es el ensayo de una obra que nunca se va a estrenar, un guión reescrito para una escena que ya no existe. Los estoicos lo vieron con una claridad brutal, no porque fueran insensibles, sino porque entendieron algo que nosotros en el siglo XXI todavía luchamos por aceptar. El pasado no es indiferente porque no importe. Es indiferente porque ya no te está dentro de tu círculo del control. Y obsesionarse con algo fuera de tu control no es reflexión, no es responsabilidad, no es madurez. Es un gasto silencioso, constante, que se cobra en sueño, en energía, en salud, en presencia. Piénsalo de esta manera. Tienes una cuenta bancaria de energía mental. Cada noche que pasas rumiando el pasado, esa cuenta amanece en negativo. Y con esa cuenta en negativo, tienes que enfrentar el día siguiente, tomar decisiones, relacionarte con personas que amas, construir algo nuevo. El costo no lo paga el pasado, lo pagas tú, con el presente. Ahora bien, alguien podría decirme, pero es que no puedo simplemente apagar ese pensamiento. Y tienen razón, no se trata de apagarlo. El estoicismo nunca propuso represión, propuso redireccionamiento. La pregunta no es cómo dejo de pensar en esto. La pregunta correcta, la que Epicteto hubiera hecho, es esta. ¿Qué dentro de esta situación
todavía depende de mí. Puedes llamar a esa persona mañana. Puedes escribir una carta que quizás nunca envíes, pero que ordene lo que tienes adentro. Puedes tomar una decisión diferente la próxima vez que apareça una situación similar. Si hay algo que todavía depende de ti, ponlo en una lista mental y déjalo para mañana. Si no hay absolutamente nada que puedas hacer, entonces estás ante algo que ya no es tuyo. Y lo que ya no es tuyo no merece tu cama, tu noche, ni tu descanso. Hay algo que me parece profundamente injusto, y lo digo con convicción. Muchas personas buenas, personas que genuinamente intentaron hacer las cosas bien, se van a dormir cada noche como si fueran criminales, cargando culpas que ya sirvieron su propósito, pagando precios que ya fueron pagados, sufriendo por errores que un yo diferente, en un momento diferente, con menos herramientas, cometió. El estoicismo no te pide que ignores eso, te pide que lo pongas en el lugar que le corresponde. Lo que puedes cambiar hoy, cámbialo. Lo que ya no puedes cambiar, suéltalo. No porque no importó, sino porque seguir cargándolo no lo mejora, solo te daña a ti. Y tú, que estás aquí buscando esto, que llegas a un canal de estoicismos a las horas en que el mundo duerme y tú no puedes, mereces descansar. Si este capítulo tocó algo en ti, te invito a suscribirte al canal, no para seguir consumiendo contenido, sino para seguir construyendo esta conversación juntos, poco a poco, noche a noche. Seguimos en el capítulo 3. Capítulo 3. Amor fati. Aceptar la cicatriz. Hay una diferencia enorme entre una herida y una cicatriz. Y quiero que pienses en eso por un momento antes de seguir. Una herida sangra, duele al tacto, necesita cuidado, atención, tiempo. Una herida abierta no puede ignorarse porque el cuerpo entero la siente. Pero una cicatriz ya cerró, ya cumplió su proceso, ya hizo lo que tenía que hacer. No duele cuando la tocas, no necesita vendaje, no requiere más tratamiento. Lo único que requiere una cicatriz es que dejes de intentar reabrirla. Y sin embargo, hay personas que llevan años haciendo exactamente eso. Cada noche, en el silencio de su habitación, meten el dedo en una cicatriz que el tiempo ya había cerrado y la convierten en herida otra vez. No porque sean masoquistas, no porque disfruten el dolor, sino porque nadie les enseñó que existe otra forma de relacionarse con el pasado. El estoicismo tiene un concepto para esto, uno de los más mal entendidos y al mismo tiempo uno de los más liberadores que existe. Se llama amor fati, amor al destino, amor a lo que fue, amor incluso a lo que dolió. La primera vez que alguien escucha esto, puedo reaccionar con rechazo. Y lo entiendo perfectamente. Amar lo que hizo daño, amar el error que cometí, amar la pérdida, la traición, la decisión equivocada, sí, pero no de la forma en que crees. Friedrich Nietzsche, que bebió profundamente de la filosofía estoica aunque nunca lo admitiera del todo, describió el amor fati como la voluntad de no solo aceptar lo que ocurrió, sino de querer que ocurriera exactamente como ocurrió. De no cambiar ni un solo instante, ni siquiera los más oscuros, porque cada uno de ellos fue un eslabón necesario en la cadena que te trajo hasta aquí. Marco Aurelio lo vivía de una forma más silenciosa, más íntima. En sus meditaciones,
que no eran un libro pensado para ser publicado, sino notas personales que escribía para sí mismo, repetía una y otra vez la necesidad de abrazar la naturaleza de las cosas tal como son, no como desearíamos que fueran. Pero quiero llevarlo a algo más concreto, más tuyo, más de esta noche. Piensa em erro que mais te pesa. Esse que parece com mais frequência quando intentas dormir. Agora, pensa em quem eres hoje. Em la forma em que tratas a las personas que amas. Em la consciência que tienes sobre tus palavras. Em la sensibilidade que desarrollaste com los años. Em la capacidade que tienes hoje de reconocer quando te equivocas. ¿De dónde vino todo eso? No vino de los momentos en que todo salió bien. Vino precisamente de los momentos en que todo salió mal. De las conversaciones que terminaron de la peor manera. De las decisiones que te costaron caro. De las noches exactamente como esta, donde te preguntaste quién eras y qué querías ser. Ese error que no te perdonas fue, sin que lo supieras en ese momento, parte de tu formación. No lo justifico. No digo que estuvo bien. Digo algo diferente y más poderoso. Digo que ya cumplió su función. Te enseñó lo que ningún libro hubiera podido enseñarte. Te mostró un límite que no conocías. Te obligó a mirar una parte de ti que preferías ignorar. Y en ese proceso, aunque dolió, aunque costó, te construyó. Una cicatriz no es una señal de derrota. Es evidencia de que sobreviviste algo que en su momento sentiste que no ibas a superar. Ahora bien, el amor fati no es resignación pasiva. No es decir, así soy yo y no puedo cambiar. Es exactamente lo opuesto. Es decir, lo que fui me trajo hasta aquí y desde aquí puedo elegir quién ser. Hay una distinción que me parece fundamental y que pocas veces se menciona cuando se habla de este concepto. Aceptar no es lo mismo que aprobar. Puedes aceptar que algo ocurrió sin estar de acuerdo con cómo ocurrió. Puedes integrar una experiencia dolorosa sin celebrarla. Puedes reconocer que un capítulo de tu vida fue difícil sin necesitar que ese capítulo defina toda la historia. El problema con muchas personas que sufren de noche no es que recuerden, es que recuerdan con el mismo horror que no vivieron la primera vez, como si el tiempo no hubiera pasado, como si hoy fueran exactamente la misma persona que era entonces, como si nada hubiera cambiado. Pero sí cambió. Tú cambiaste. Y el amor fati te pide que lo reconozcas. Que mires esa cicatriz no con vergüenza, sino con algo más honesto y más justo. Con reconocimiento. Reconocimiento de que pagaste un precio. De que aprendiste algo. De que ese momento, por más oscuro que fue, ya hizo lo que tenía que hacer en tu vida. Y que seguir pagando por él esta noche, con tu sueño, con tu paz, con tu descanso, es un precio que ya no te corresponde pagar. Hay algo que los estoicos entendían profundamente y que la cultura moderna ha olvidado casi por completo. El sufrimiento tiene un valor cuando ocurre porque genera aprendizaje, genera carácter, genera profundidad. Pero el sufrimiento repetido sobre algo que ya cerró no genera nada, solo desgasta. Es como pagar 2 veces por algo que ya recibiste. La primera vez el costo fue el momento mismo. La segunda, la tercera, la 10ª vez que lo revives en tu mente, eso ya no es aprendizaje. Es un hábito de dolor que confundimos con responsabilidad. Y aquí quiero ser mucho directo contigo. Quédate despierto rumiando un error del pasado no te haces mejor persona. No repara lo que se rompió, no devuelve lo que se perdió, no construye nada,
solo te roba la noche y con la noche el día siguiente. El amor fati te propone algo radical. Mirar esa cicatriz a los ojos, reconocer todo lo que implicó, todo lo que costó, todo lo que enseñó y decirle algo que quizás nunca le has dicho. Ya cumpliste tu función. Gracias. Puedes descansar. Y cuando esa cicatriz descanse, tú también podrás descansar. Se hay alguien en tu vida que también carga con noches difíciles, con el peso de algo que no puede soltar, compártelo. Este vídeo con esa persona. A veces, la mejor forma de ayudar a alguien no es darle consejos, es hacerle llegar las palabras correctas en el momento correcto. Capítulo 4. El examen de conciencia de Séneca. Quiero contarte algo sobre Séneca que muy pocos mencionan cuando hablan de él. No era un hombre perfecto, era un filósofo brillante que también fue político ambicioso, que acumuló una fortuna enorme mientras escribía sobre la sencillez, que cometió errores que él mismo documentó con una honestidad que todavía hoy desconcierta. Y sin embargo, o quizás precisamente por eso, dejó una de las herramientas más prácticas y más humanas que el estoicismo nos ha dado. Porque Séneca no escribía desde la perfección, escribía desde el intento, desde la lucha real de alguien que quería ser mejor y sabía que no siempre lo lograba. Y esa honestidad es exactamente lo que hace que lo que voy a compartirte ahora tenga tanto peso. Séneca tenía un ritual nocturno, una práctica que realizaba cada noche antes de dormir y que describió en sus cartas a Lucilio con una precisión que parece escrita para esta época, para esta conversación, para esta noche tuya. Se sentaba en silencio y hacía 3 preguntas. ¿Qué hice hoy? ¿Qué pude haber hecho mejor? ¿Qué no volvería a hacer? 3 preguntas, sin drama, sin tribunal, sin condena. Solo un hombre sentado consigo mismo, revisando su día con la misma objetividad con que un arquitecto revisa un plano. No para destruir el edificio, para entender qué ajustar en la siguiente construcción. Y aquí está el punto que quiero que no pierdas. La diferencia entre el examen de conciencia de Séneca y la rumia nocturna que te quita el sueño no es el contenido, es la estructura. Cuando tu mente vaga sin dirección por el pasado a las 2 de la mañana, no hay preguntas claras, no hay límite de tiempo, no hay conclusión posible. Es un laberinto sin salida donde cada pensamiento lleva a otro más oscuro y ese a otro y ese a otro, hasta que el amanecer llega y tú aún sigues dentro. El examen de Séneca es lo opuesto. Es un recorrido con entrada, desarrollo y salida. Entras, revisas, concluyes y cierras. Esa palabra es la más importante de las 3. Cierras. Porque lo que no se cierra conscientemente, lo cierra la mente a su manera. Y la manera de la mente, como ya vimos, es el tribunal de la madrugada. Quiero darte algo concreto. Una versión práctica del examen de Séneca, adaptada a lo que estás viviendo tú, hoy, en este siglo. No necesitas papel, no necesitas una hora, no necesitas condiciones especiales. Solo necesitas 3 minutos y la voluntad de hacerte preguntas honestas. La primera pregunta es: ¿qué ocurrió hoy que todavía estoy cargando? No lo que ocurrió hace 5 años, no lo que podría ocurrir mañana. Lo de hoy, específico, concreto, con nombre y apellido. Si tu mente quiere saltar a memorias antiguas, gentilmente la traes de vuelta. Hoy, solo hoy. La segunda pregunta es: ¿de lo que ocurrió hoy que depende de mí y que no? Aquí entra la dicotomía del capítulo anterior.
pero aplicada al día inmediato, no al pasado lejano. ¿Hubo algo que pudiste haber manejado diferente? Bien, reconócelo sin castigo. ¿Hubo cosas que simplemente ocurrieron y estaban fuera de tu control? Bien, nómbralas y suéltalas. Y la tercera pregunta, que es la más libertadora de todas, que necesito dejar aquí, en este momento, para poder descansar. No estás olvidando, no estás huyendo. Estás tomando una decisión consciente de que lo que no tiene solución esta noche no merece tu sueño esta noche. Séneca lo describía con una imagen que llevo tiempo pensando cómo transmitir sin que pierda su fuerza. Él decía que cada noche es una pequeña muerte y que cada amanecer es un pequeño renacimiento. No lo decía con dramatismo, lo decía con gratitud, con la conciencia de que el sueño no es una pausa en la vida. Es una frontera, un límite natural entre lo que fue y lo que puede ser. Y cruzar esa frontera cargado con el peso del día y del año y de la década anterior es como intentar nadar con ropa mojada. Llegas al otro lado agotado antes de haber empezado. Hay algo que me parece profundamente importante decirte aquí. El examen de conciencia no es para personas que se equivocan mucho. Es para personas que piensan demasiado, que sienten demasiado, que se exigen demasiado. Y esas personas casi siempre no necesitan más autocrítica, necesitan más estructura. Porque el problema no es que no te importa lo que hiciste. Es evidente que te importa, estás aquí buscando esto, pensando en ello. El problema es que ese cuidado no tiene un cauce, no tiene un momento definido, una duración establecida, una conclusión clara. Y sin esos tres elementos, el cuidado se convierte en tormento. Séneca entendía eso mejor que nadie, porque él mismo lo vivía, y en lugar de rendirse a la rumiación o de pretender que no sentía nada, creó un sistema pequeño, silencioso, personal, que le permitía mirar su día sin perderse en él. Eso es exactamente lo que puedes hacer tú esta noche. Antes de cerrar los ojos, antes de intentar dormir, date 3 minutos. Siéntate con las 3 preguntas. Respóndelas con honestidad pero sin crueldad. Y cuando termines, di algo que quizás nunca te has dado permiso de decirte a ti mismo. Por hoy es suficiente. No porque hayas sido perfecto, sino porque hiciste lo que pudiste con lo que tenías. Y mañana, con el descanso que necesitas, podrás hacer un poco más. Eso no es resignación. Eso es sabiduría estoica aplicada a las 11 de la noche. Y hay una diferencia enorme entre el que se duerme vencido por el caos de su mente y el que se duerme habiendo tenido una conversación honesta consigo mismo. Séneca elegía cada noche ser lo segundo. Tú también puedes elegirlo. Si llevas tiempo buscando herramientas así, prácticas, honestas, sin promesas vacías, este canal es para ti. Suscríbete si todavía no lo has hecho. Y si tienes una pregunta que tu mente no deja de hacerte por las noches, escríbela en los comentarios. A veces, nombrar lo que nos pesa es primer paso para soltarlo. Vamos al capítulo 5. Capítulo 5. Perdonar al yo que ya no eres. Quiero hacerte una pregunta que parece simple, pero que tiene una profundidad que pocas veces nos permitimos explorar. Si un amigo cercano, alguien a quien quieres y respetas, cometiere hoy el mismo error que tú cometiste hace años, ¿cómo lo tratarías? Piénsalo con honestidad, no la respuesta que suena bien, la real. Probablemente lo escucharías, probablemente le dirías que todos cometemos errores, que lo importante es aprender, que una decisión mala no define a una persona entera, que merece otra oportunidad.
Le dirías todo eso con genuina convicción, y luego te acostarías esa noche y te repetirías a ti mismo, sobre tu propio error, exactamente lo contrario. Esa contradicción tiene nombre y el estoicismo la señala con una precisión que duele porque es exacta. Se llama injusticia hacia uno mismo. Y es quizás la forma de sufrimiento más silenciosa y más extendida que existe. Porque no hace ruido, no pide ayuda, no se ve desde afuera, vive en la oscuridad de las madrugadas, en el espacio entre que la cabeza toca la almohada y el sueño llega, que a veces es un abismo. Marco Aurelio escribió algo en sus meditaciones que regreso a leer cada vez que necesito recordar por qué el autoconocimiento sin autocompasión es una trampa. Él decía que debemos tratar a los demás con justicia. Pero lo que muchos olvidan es que para Marco Aurelio, esa justicia incluía la forma en que te tratas a ti mismo. Porque una persona que se destruye internamente no puede construir nada valioso externamente. Pero quiero ir más allá del concepto. Quiero llevarte a algo que probablemente nunca has considerado de esta manera. La persona que cometió ese error que no puedes soltar no existe. Espera. Lo no tomes a la ligera. Escúchame. No existe porque la biología, la psicología y la filosofía estoica coinciden en algo extraordinario. Los seres humanos no somos entidades estáticas, somos procesos, somos cambio constante. Las células de tu cuerpo se renuevan. Tu forma de pensar evoluciona. Tus valores se transforman. Tus prioridades se reordenan. La persona que tomó esa decisión hace 5, 10, 20 años operaba con una versión anterior de todo lo que eres hoy. Tenía menos experiencia, menos herramientas, menos perspectiva. Tomaba decisiones desde un lugar que tú, el que está aquí ahora, ya superaste. Eso no es una excusa, es un hecho. Y juzgar a esa versión anterior de ti, con los ojos y la conciencia que tienes hoy, es tan injusto como juzgar a un niño de 8 años con los estándares de un adulto de 40. No es la misma persona. ¿Tú no eres la misma persona? Los estoicos tenían una comprensión muy clara del tiempo y de la identidad. Heráclito, que influyó profundamente en el pensamiento estoico, decía que nadie puede bañarse 2 veces en el mismo río, porque el río ya no es el mismo, y la persona tampoco. Esa imagen me parece extraordinariamente liberadora cuando se aplica al perdón propio. El río de hace 10 años ya pasó, sus aguas ya no están aquí, y tú, el que estás parado en la orilla esta noche, eres diferente de quien entró en esas aguas entonces. Entonces aquí viene la pregunta estoica que quiero que te hagas esta noche. En serio, no como ejercicio retórico, sino como práctica real. ¿Estarías dispuesto a tratar a ese yo del pasado con la misma justicia que te ofrecerías a un extraño? No con lástima, no con condescendencia, con justicia, con la capacidad de ver que esa persona, en ese momento, hizo lo que pudo con lo que tenía. Porque hay algo que el estoicismo entiende sobre la justicia que nuestra cultura moderna frecuentemente confunde. La justicia no es severidad. La justicia es dar a cada cosa lo que le corresponde, ni más ni menos. Y lo que le corresponde a un error que ya ocurrió, que ya tuvo consecuencias, que ya enseñó lo que tenía que enseñar, no es una condena perpetua, es reconocimiento, es aprendizaje y es cierre. Quiero contarte algo que observo constantemente y que creo que te vas a resonar. Las personas que más se castigan por sus errores del pasado casi siempre son las personas más conscientes, las más sensibles, las que más profundamente se preocupan con hacer las cosas bien,
No son las irresponsables los que duermen de noche, son los que sienten demasiado. Y esa sensibilidad es un don, pero sin la herramienta correcta, se convierte en una carga que aplasta exactamente a las personas que más valor tienen para ofrecer al mundo. El estoicismo no te pide que sientas menos, te pide que dirijas lo que sientes con más inteligencia, que uses esa profundidad no para hundirte, sino para construir. Hay una práctica que quiero proponerte, una muy concreta, muy sencilla, y al mismo tiempo una de las más difíciles que existen porque requiere algo que raramente nos enseñan: vulnerabilidad hacia uno mismo. Esta noche, antes de dormir, escribe o simplemente piensa con claridad una sola frase dirigida a ese yo del pasado, no para justificar lo que hizo, no para borrarlo, sino para reconocerlo y liberarlo. Algo como: hiciste lo que podías con lo que tenías, ya aprendí lo que necesitaba aprender. Puedes descansar. Puede sonar extraño, puede incluso sentirse incómodo la primera vez, pero hay algo que ocurre cuando le hablas a ese yo pasado con justicia en lugar de con condena. La mente lo registra como un cierre, y los cierres permiten el descanso. Porque gran parte del insomnio emocional no viene de que tengamos demasiados problemas, viene de que tenemos demasiados capítulos abiertos, historias sin final, juicios sin veredicto, conversaciones internas que llevan años sin llegar a una conclusión. Perdonarte no es decir que estuvo bien, es decir que ya es suficiente, que el precio ya fue pagado, que ese yo que erró ya no necesita seguir en el banquillo. Séneca decía que nadie puede empezar una nueva vida si no cierra la anterior con honestidad. Y Marco Aurelio vivía cada amanecer como un nuevo comienzo, precisamente porque cada noche hacía el trabajo de no arrastrar lo que ya había terminado. Tú mereces ese mismo comienzo. No mañana, no cuando seas perfecto, no cuando hayas compensado cada error con suficientes actos buenos. Ahora, esta noche, tal como eres. Porque el yo que busca sabiduría a esta hora, el que llegó hasta aquí en este video, el que está dispuesto a hacerse preguntas difíciles en lugar de distraerse con cualquier otra cosa, ese yo ya no es el mismo que cometió aquel error. Y este yo merece dormir. Los comentarios de este canal se han convertido en un espacio donde personas reales comparten cargas reales. Si hay algo que llevas cargando y que nunca has dicho en voz alta, escríbelo aquí. No para que yo lo resuelva, sino porque a veces ponerle palabras a algo que vive solo en tu cabeza y ya es, de por sí, una forma de empezar a soltarlo. Vamos al último capítulo. Capítulo 6. Memento Mori. La brevidad de la noche. Quiero que hagas algo conmigo ahora mismo. Solo por un momento, sin resistencia. Imagina que esta noche es la última noche de tu vida. No lo digo para asustarte. Lo digo porque los estoicos usaban este ejercicio no como amenaza, sino como claridad. Como una lente que, de repente, hace que todo lo que parecía urgente se vea en su tamaño real. Si esta fuera tu última noche, ¿la pasarías revisando un error de hace 3 años? ¿Le darías tus últimas horas de conciencia a un tribunal interno que juzga decisiones que ya no pueden cambiar? ¿O elegirías descansar, estar presente, cerrar los ojos con algo parecido a la paz? La respuesta, cuando la pregunta se formula así, es evidente. Y sin embargo, sin este ejercicio, sin esta perspectiva, la mayoría de las noches terminamos eligiendo lo primero sin siquiera darnos cuenta de que estamos eligiendo. Eso es exactamente lo que el Memento Mori viene a interrumpir. Memento Mori. Recuerda que vas a morir.
¿Será que suena oscuro? ¿Será que en una cultura que evita hablar de la muerte a todo costo, una frase así puede generar rechazo inmediato? Pero quédate conmigo un momento más, porque los estoicos no usaban el momento mori para deprimirse, lo usaban para despertar. Marco Aurelio, que gobernó el imperio más poderoso del mundo conocido y que aún así encontraba tiempo cada día para recordarse su propia mortalidad, escribió algo que llevó mucho tiempo pensando cómo transmitir sin que pierda su peso. Él decía que si pones en perspectiva el tiempo que has vivido frente al tiempo infinito que existió antes de ti y que existirá después de ti, la vida humana es como un parpadeo, un instante, una llama brevísima en medio de una oscuridad enorme. Pero esa brevedad para Marco Aurelio no era una tragedia, era una invitación a no desperdiciar ni un solo momento de ese parpadeo en cosas que no merecen su lugar dentro de él. Y pasar la noche peleando con fantasmas del pasado es, en la lógica estoica, uno de los desperdicios más costosos que existen. Porque no solo pierdes la noche, pierdes la única versión de esa noche que jamás volverá a existir. Quiero llevarlo a algo más concreto, más cercano a lo que vives. Piensa en las noches que ya pasaron así, en insomnio, en rumia, en el tribunal que sesiona sin permiso y sin conclusión. Cada una de esas noches era irrepetible. Era una oportunidad de descanso real, de regeneración, de llegar al día siguiente con energía para construir algo, para estar presente con alguien, para ser la mejor versión de ti en los momentos que realmente importan. Esas noches ya no están, pasaron, y lo que las llenó no fue vida. Fue el eco de algo que tampoco ya existe. El memento mori no te dice esto para culparte por las noches perdidas, te lo dice para que esta noche sea diferente. Hay algo que los estoicos entendían sobre el tiempo que me parece radicalmente contracultural para el mundo que vivimos. Vivimos en una época que glorifica la productividad constante, los pensamientos permanentes, la mente siempre activa. Descansar se percibe casi como una debilidad, como tiempo perdido. Y sin embargo, cada noche sin descanso real es un préstamo que tu cuerpo y que tu mente eventualmente van a cobrar con intereses. Marco Aurelio entendía que cuidar el descanso no era una concesión a la debilidad, era una obligación hacia el día siguiente, hacia las personas que dependían de él, hacia el trabajo que todavía tenía que hacer. Tú también tienes trabajo que hacer. Personas que te necesitan en tu mejor versión. Proyectos que requieren tu presencia real, no la versión agotada que aparece después de una noche más sin dormir. Y el memento mori te recuerda que el tiempo para hacer ese trabajo no es infinito. No lo digo para presionarte, lo digo para que sientas el valor real de esta noche. Esta noche importa, no como campo de batalla con el pasado, como punto de partida hacia el mañana. Sêneca escribió algo en una de sus cartas que regreso a leer cada vez que necesito perspectiva sobre ese tiempo. Decía que no es que tengamos poco tiempo, es que desperdiciamos mucho. Y uno de los desperdicios más silenciosos y más constantes que existen es exactamente este: usar el tiempo del descanso para procesar lo que ya no tiene solución. Entregarle a la oscuridad de la madrugada la energía que el amanecer va a necesitar. Hay una imagen que los estoicos usaban frecuentemente y que quiero traer aquí de una forma diferente a como normalmente se presenta. Imagina que cada día de tu vida es una moneda, una sola moneda. No puedes ahorrarla para mañana, no puedes recuperarla de ayer,
Solo tienes la de hoy, y cuando el sol se pone, esa moneda se gasta, la hayas usado bien o no. La noche es la última parte de esa moneda. ¿En qué quieres gastar esa última parte? ¿En qué juicio que no tiene veredicto posible? Es una conversación interna que llevas años teniendo sin que cambie nada. O en el descanso que te permite llegar mañana con una moneda nueva, entera, lista para ser usada en algo que se puede construir. El memento mori no es una amenaza, es una pregunta permanente. Una pregunta que Marco Aurelio se hacía cada día, no para vivir con miedo, sino para vivir con intención. Y vivir con intención incluye dormir con intención. Incluye decidir, conscientemente, que esta noche le pertenece al descanso. Que el pasado ya tuvo su tiempo, ya cumplió su función, ya enseñó lo que tenía que enseñar. Y que el único momento que todavía está dentro de tu control es este. Ahora mismo, esta noche. Hay algo que me parece importante decirte antes de cerrar este capítulo. No tienes que haber resuelto todo para merecer dormir. No tienes que haber pedido perdón a todas las personas que alguna vez lastimaste. No tienes que haber compensado cada error con suficientes actos buenos. No tienes que ser una versión perfecta de ti mismo para tener derecho al descanso. El descanso no es un premio, es una necesidad, y las necesidades no se ganan, se atienden. Los estoicos sabían que un hombre que no descansa no puede ser virtuoso, no puede ser justo, no puede ser sabio, no porque falte voluntad, sino porque le falta combustible. Y tú, que has llegado hasta aquí, que has escuchado todo esto, que estás buscando activamente una forma diferente de relacionarte con tu mente y con tu pasado, mereces llegar mañana con combustible. La vida es breve, la noche es breve dentro de esa vida breve. Y esta noche específica, esta que estás viviendo ahora mismo, no volverá. Úsala para descansar. Mañana es, como decía Marco Aurelio, una nueva vida, pequeña pero completa. Una oportunidad que no tiene nada que ver con los errores de ayer ni con los fantasmas de hace años. Pero para vivirla bien necesitas cruzar la frontera de esta noche descansado. Y eso, exactamente eso, es lo que el estoicismo lleva más de 2000 años, intentando decirte que recuerdes que el tiempo pasa, que la vida es corta y que precisamente por eso cada noche de paz que eliges es un acto de sabiduría, no de debilidad. Memento mori. Recuerda que vas a morir y recuerda también que esta noche todavía estás vivo. Úsala bien. Tu refugio interior. Llegaste hasta aquí y eso ya dice algo sobre ti. No todo el mundo busca esto. No todo el mundo está dispuesto a sentarse con sus propias preguntas difíciles en lugar de distraerse con cualquier otra cosa. No todo el mundo tiene la honestidad de reconocer que algo por dentro necesita atención. Tú sí. Y eso, aunque no lo parezca esta noche, es el comienzo de algo importante. Recorrimos juntos 6 lecciones, no como conceptos abstractos de un libro de filosofía, sino como herramientas reales para un problema real que millones de personas viven en silencio cada noche. Vimos que la noche no te ataca, que lo que ocurre cuando todo se apaga es que la mente finalmente tiene espacio para hacer lo que evitó hacer durante el día, y que entender ese mecanismo ya es una forma de quitarle poder. Vimos que el pasado, todo el pasado, está fuera de tu círculo de control, y que obsesionarse con lo que no puede cambiar no es responsabilidad. Es un gasto que pagas con lo único que sí tienes, el presente. Vimos que las cicatrices no son señales de derrota,
Son evidencia de que sobreviviste a algo que en su momento sentiste que no ibas a superar, y que el amor fati no te pide que celebres el dolor. Te pide que reconozcas que ya cumplió su función. Vimos que Séneca, con toda su complejidad humana, nos dejó algo extraordinariamente práctico. Un ritual de 3 preguntas que convierte la rumia sin fin en una conversación con estructura, con límite y con cierre. Vimos que la persona que cometió ese error que todavía te pesa no eres tú. Es una versión anterior de ti que operaba con menos herramientas, menos experiencia, menos conciencia, y que juzgarla con los ojos que tienes hoy es una injusticia que solo tú te estás haciendo. Y vimos que el tiempo pasa, que la vida es breve dentro de ese paso, y que cada noche de paz que eliges conscientemente no es una señal de que no te importa el pasado, es una señal de que te importa el futuro. Todo eso en una sola noche. No está mal. Pero quiero terminar con algo que no es un concepto filosófico. No tiene nombre en latín. No lo escribió ningún emperador ni ningún esclavo convertido en maestro. Lo digo yo, desde este espacio que hemos construido juntos. Tu cama no es un campo de batalla. No es el lugar donde se resuelven los conflictos pendientes de años. No es el tribunal donde se ejecutan las sentencias sobre tus errores. No es el escenario donde ensayas las conversaciones que debiste haber tenido y que ya no puedes tener. Tu cama es un refugio. El único espacio en tu día donde el mundo exterior no puede entrar si tú no lo dejas pasar. El único momento donde tu cuerpo te pide, con toda la legitimidad del mundo, que bajes la guardia, que confíes, que descanses. Y aprender a honrar ese espacio, a defenderlo con la misma energía con que defiendes cualquier otra cosa importante en tu vida, es uno de los actos más estoicos que existen. Porque el estoicismo, en el fondo, no es una filosofía de la resistencia, es una filosofía de la elección. Elegir dónde pones tu atención. Elegir qué pensamientos recibes y cuáles cuestionas. Elegir cómo te tratas a ti mismo cuando nadie te está mirando. Elegir cada noche si le abres la puerta al pasado o si le dices, con calma pero con firmeza, que ya no vive aquí. Esa elección no siempre es fácil, especialmente al principio. Especialmente cuando el hábito de la rumia lleva años instalado y conoce todos los caminos de tu mente. Pero se practica, como cualquier cosa que vale la pena. Y cada noche que eliges el descanso sobre el tribunal es una noche en que esa elección se vuelve un poco más natural, un poco más tuya. Quiero pedirte algo antes de que cierres los ojos esta noche. Un solo comentario. No tiene que ser largo, no tiene que ser elaborado. ¿Qué recuerdo, qué pensamiento, qué peso es el que más frecuentemente te roba el sueño? No lo guardas para ti solo, lo escribes aquí, en este espacio que no es de juicio, sino de reconocimiento, donde hay personas que leyeron lo mismo que tú, que sintieron lo mismo que tú, que también están buscando la forma de llegar a la mañana un poco más descansadas y un poco más libres. La comunidad que se construye en los comentarios de este canal me recuerda constantemente por qué este trabajo tiene sentido, porque detrás de cada pantalla hay una persona real, con una historia real, con noches difíciles de verdad, y ninguna de esas personas debería cargar sola con lo que puede compartirse. Si este video te acompañó esta noche, si algo de lo que escuchaste resonó en un solo lugar que no esperabas, compartilhe con alguien que también lo necesite. A veces es mejor regalo que puedes darle a alguien no tiene precio ni envoltura. Es simplemente hacerle llegar las palabras correctas en el momento correcto. Y si todavía no formas parte de esta comunidad, este es el momento. Suscríbete, no para seguir consumiendo contenido, sino para seguir teniendo estas conversaciones.
porque hay mucho más por explorar, mucho más que el estoicismo tiene para decirte sobre la mente, sobre la noche, sobre el arte de vivir sin que el pasado gobierne el presente. Nos vemos en el próximo vídeo. Descanse bien, te lo mereces.